Me fui a San Juan de la Rambla para hacerme a la medida unos zapatos a prueba de Malpaíses y Ortigas. No unas botas de 100 leguas para saltar de isla en isla, que para andar por la mar no hay calzado todavía. Sí unas botas saltamontes, sin frenos ni cortapisa, trabajadas en el molde de un vuelo de golondrina. Que no teman escalar degolladas y colinas, ni dar muerte a las alturas, igual que a toros de lidia, botas para perseguir la liebre de las ermitas, siempre royendo el silencio de violetas lejanías, botas para andar de pie y a las claras noche y día, no acostado de temor, mendigando y a hurtadillas, no botas para morir en medio de la jauría, sino que le den al diablo puntapiés en las pinillas, unas botas que no sepan hacer del hombre una víctima, volver la espalda ni huir, ni caminar de rodillas, botas que dejen al paso huellas de las que se diga, este es el rostro de un alma cargada de rebeldía. No botas para cruzar el camino de la vida a caballo y sobre rosas, acobardado de espinas, botas que puedan leer sobre la tierra que pisan cómo mueren las distancias y se hacen luz las semillas, botas para la ternura que cuando besan se empinan, igual que los surtidores, la libertad y las espigas, botas para caminar el dolor y la sonrisa, la sombra verde del árbol, la casa y la mano amiga, botas para darse el gusto de dar la vuelta a la isla, oiga. Oiga, Hey, en este caso don Pedro García Cabrera, oiga, casi nada, ¿eh? sí. Bueno, Isidro Lleva, Cedrés. lleva, lleva su firma en la retórica, sí, Sí, señor. señor. Bueno, Ajú Lañate, ¿cómo estamos? Bien, estamos bien, aquí manteniéndonos ocupados como es costumbre. Es buena medicina eso de tener siempre algo que hacer. ¿Verdad que sí? Además, sobre todo si se trata, como tú me decías antes, del tema de la jardinería o de estar en el agro, estar de alguna manera con la tierra jarbaneando, y nunca mejor dicho, pues eso te da un La, plus, ¿no? la terraza no es excesivamente grande, pero la tenemos llenita, o sea, tanto Rosy como yo tenemos una herencia de campo y bueno, aquí donde vivimos campo poco, pero bueno, estamos rodeados de una zona relativamente verde y Sí. eso está bien, pero la terraza la tenemos siempre y teníamos unos helechos que los pobres ya como que se estaban quejando, los hemos cambiado por unas cintas que Sí, compramos ayer y tengo verodes y hasta una tabaiba blanca, mora por ahí sí, y nada, macetas nuevas, tierra, abono ajá. y darle una oportunidad a que se regeneren, a que cojan fuerza, a que Sabes salgan. O sea que que tengo ¿Sabes qué me acordé ahora? Me un acordé día liadito la hoy. primera vez que estuve en tu casa, que me llamó mucho la atención, además porque me lo enseñó el propio Benza, ¿no? Me enseñó Sí, lo que era el lagartario, es decir, que tenías sí, un terrario donde tenías allí a los lagartos y él me decía, mira ayer, mira aquel, mira al otro, ¿no? Y me recordó también a don Juan Méndez, el insigne Juan Méndez, que sacó el libro de Los Realejos Dos Pueblos y un Solo Corazón, que incluso en el Puerto de la Cruz tenía uno de esos chalets adosados y la piscina la había quitado y lo que había hecho era un terrario también y tenía incluso comedero y venían los pájaros a comer, aquello era sí, increíble. sí, se convierte. Lo más parecido a un jardín japonés. Sí, 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 sí. Cada El uno hace suelo lo que lo quiere, como cubres de dicen, ¿no? picón y de arena, pones unos filtros para que no se tupan los huecos con el agua. Y Sí. bueno, recuerdo que hasta de un castillo medieval que tuvieron de regalo, terminó siendo el castillo en una esquina con un montón de piedras que lo cubrían totalmente. Sí. Y era el lugar donde los lagartos iban a dormir, efectivamente. Bueno, pues uno hace con su, como me decía don Juan en ese momento, con sus posesiones, con sus cosas, lo que quiere. Y si a uno le gusta estar aquí, tú te sentabas y llegaban los mirlos a comer, porque tú le Sí. ponías, venían ellos y estaban allí ya acostumbrados y los podías coger casi hasta en la mano, ¿no? Sí, Y sí, sí. Bueno, Benza venía a la hora de merendar, bajaba, se sentaba en una piedra y le venían a comer y bueno, por turnos. Él los iba empujando con el dedo, tú, ahora te toca a ti, ven tú para acá. Y su favorito era Clodomiro, que era un bardino precioso de unos 3, 4 años. sí, Enorme, lo tenía alimentado a base de yogur y de frutas y demás y estaba enorme. Y ya pintaba
Ya pintaba maneras ese jovencito, Ahora licenciado hoy en biología y biólogo. especializado en herpetología, que son reptiles y anfibios, o sea que el Concretamente. amor de su vida desde pequeño, sí Bueno, pues señor. bueno, de eso se trata. Bueno, con el Amunao Isidro Cedrés hablamos de nuestra tierra, de nuestras Islas Canarias y también, por supuesto, de lo más importante, que es su gente, la que vive encima del volcán, como decía Teleforo Sí Bravo, ¿no? señor. Bueno, hay varios temas pendientes que teníamos Hay que dos sacar. Venga, principales, bueno, hay un montón de ellos, pero hay dos venga, principalmente. Yo te mandé adelante. el artículo de Roberto Gil Hernández, profesor de Sí. la Universidad de La Laguna, Ujú. con un tremendo artículo que recomiendo a todo el mundo que lo busque y que lo lea, Sí. que es el victimismo merma las posibilidades de emancipación de Canarias. Te agradezco que lo digas porque no tengo el móvil aquí, tuve que dejárselo a Juanjo para pasar una entrevista que había hecho y no lo tengo en este instante, Es así un que... artículo bastante extenso, se puede leer un poco, pero leyendo un poco es dejando una gran parte fuera, ¿sabes? Lo único es eso, que volvemos a recomendarlo, el victimismo merma las posibilidades de emancipación de Canarias, Roberto Gil Sí, Hernández, sí, profesor de la Universidad de La Laguna. Con esos detalles te metes en internet y sí, disfrutas de una realidad, bueno, disfrutar no es tanto porque la sí. realidad es Juan Diego, bastante mira, Juan cruda. Diego me lo está trayendo ahora, que le dije al Dide, gracias, muchas gracias, Bien, Juan Di. ¿Eh? pues casi te recomiendo de que seas tú quien lo pase a las ondas, que hagas una Sí, lectura. Yo sí, tengo algo aquí que me mandó, hablando de mi hijo Benza, me lo mandó él, sí, y el texto es de Aarón Rodríguez González, ajá, Microhistorias de Tenerife, la fuente es Testamentos Guanches de 1505 a 1550, colección Fontes Rerum Canarium, sí. Leopoldo Tavares de Nava y Marín y Lorenzo Santana Rodríguez. Los pelitos de punta, tío. Sí, bueno, yo ahora ya tengo ya la referencia, la pueden encontrar en el diario de avisos, en Cultura, la sección de Cultura, el victimismo merma las posibilidades de emancipación de Canarias. Roberto Gil Hernández, como decía antes, pues Isidro Cedrés, profesor de la Universidad de La Laguna, ex consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife y autor del Ujú. ensayo En el nombre de Canarias. Ese es el artículo que pueden mencionar, nosotros lo leeremos, pues bueno, y hablaremos acerca de en eso que usted llama representaciones totalizantes sobre Canarias, destaca el concepto de atlanticidad, que critica por considerar que es una manera de negar nuestra africanidad. Claro, es que nos quieren poner tan arriba, que un poco menos que ya, pues llegaríamos al Mediterráneo, oiga. Ni dentro ni fuera, o sea, no somos parte de, pero tampoco somos Exacto. lo que somos. Si no, Sí. te digo, lo deja clarísimo. Y el artículo que me mandó Vence sí me gustaría leerlo. Venga, adelante. San Cristóbal de la Laguna, 1527. El adelantado de Tenerife, Pedro Fernández de Lugo, he dicho Pedro, no he dicho Alonso. Alonso. Alonso Fernández de Lugo, el padre de Pedro, murió 2 años antes. Sí. El hombre que llegó a las Palmas de Gran Canaria, que contra la resistencia de los canarios a la conquista, pues usó las técnicas que él consideraba más propicias y lo eran, les quemaba los pastos, les quemaba la agricultura, Ujú. les destruía todo aquello que les era necesario y al final los redujo. Que cogió cautivo a Artemis Semirán, que sería su casi esclavo, a pesar de que cuando se lo llevó a las cortes de Cádiz lo llevaron como el rey de Canarias, porque en Gran Canaria había una mandataria, él era su tío, y era un Ujú. poquito el que llevaba las riendas de aquello, pero no era el Guanarteme, como se le entiende. Bueno, pues allá lo bautizaron, aquello le gustó. Fernando el Católico le preguntó que qué nombre quería y quería llamarse igual que él. Lo vistieron todo guapo, esto y lo otro. El hombre se lo comió y vino de vuelta a Canarias y colaboró en la conquista de su propia isla. Hay quien lo pone como un héroe que intentó salvar a los suyos y demás. Yo ahí no entro ni salgo, pero estamos hablando de Alonso Fernández de Lugo y sus malas mañas y artes, ¿no? Alonso Fernández de Lugo, después de aquello, vino a La Palma. En La Palma, recuerdo que estuvimos hablando no hace mucho de él, y que entró en La Caldera, en el lugar más duro de conquista, en Aceró, los terrenos de Tanausú, y que incluso venía
a hombros de un par de aborígenes, porque era hombre con mucho vértigo y mucho miedo para esos caminos y no se los podía hacer. Tanausú había mandado su gente a los altos de Adamacansis, que es un despeñaperro de mucho cuidado que sube por ahí para arriba en dirección hacia el Roque de los Muchachos, Sí. para mantener a su población civil, por así decirlo, fuera de peligro, y al Alonso Fernández de Lugo lo cogió contra las cuerdas. De hecho, lo derrotó. El otro se rindió de una forma pacífica, o sea, vamos a hablarlo y esto y lo otro, y Tanausú aquello como que no le interesaba, porque le llegaron noticias de que había helado en la cumbre y que algunas de las personas que había mandado arriba habían fallecido por la helada. Tenía dos prioridades y la más importante era su gente. Alonso Fernández de Lugo dijo que se fuera. Te digo sinceramente, si llega a saber lo que viene detrás, allí mismo se lo hubiese cargado y nos hubiese ahorrado un montón de desgracias, pero la vida es como es. Y quedaron al día siguiente en la Fuente del Pino para parlamentar. Sus hombres le dijeron: sin armas, vamos a ir a hablar con ese hombre sin armas y tal. Dice, es un general, es un hombre de honores y esto y lo otro. Y Tanausú, pues de honor no tenía nada. Si era un general, le tenía una trampa preparada. Varios de sus hombres desarmados intentaron luchar y murieron. A Tanausú lo capturó, e incluso uno de los oficiales de Alonso Fernández de Lugo le dijo que había sido una vil hazaña esa de engañarlo, y él dijo que se justificaba porque estaba dando con bárbaros. Sí, no, eso siempre se ha usado, es decir, de hecho incluso cuando los nazis justificaban el holocausto decían porque eran inferiores, cuando los holocaustos decían que no eran personas, eran inferiores, cuando no... Bueno, pues de ahí se viene a la conquista de Tenerife. En Acentejo le dan una pedrada, lo dejan tocado, no lo dejan inconsciente, pero de hecho ahí en Acentejo lo de adelantado, que allá en Castilla adelantado es un caballero valiente y demás que va adelante, aquí lo adelantado quedó pues por ser el primero en salir corriendo de la matanza de Acentejo cuando vio que perdía, en dirección hacia el fuerte de Santa Cruz y luego hacia Gran Canaria. Y que fue salvado por Fernando Aguana Arteme, ¿no? Dejando a su gente detrás. Sí. La vuelta es La Laguna, San Roque. Allí de nuevo Tinguaro le mete una encerrona, de nuevo aparece Fernando de Guanarteme, a salvarlo, le salva la vida, y bueno, tal es la gratitud del tío al salvarle la vida, que bueno, terrenos le había dado como a un montón de gran canarios, algunos en Güímar, en el caso de Fernando de Guanarteme por la zona esta de Buenavista del Norte, pero ya le debía tantas promesas que le había hecho que decidió pagarle de forma rapidita. Fernando de Guanarteme murió envenenado y no hace falta preguntar quién lo envenenó, ¿sabes? Bueno, pues todo este cuento es porque en 1527 el adelantado de Tenerife es Pedro Fernández de Lugo, hijo de Alonso Fernández de Lugo, y el que mató a su padre y a los otros 4 miembros del cabildo que estaban reunidos en lo que es la ermita de San Miguel en La Laguna, frente a... bueno, en la plaza de abajo, la plaza que llaman de Alonso Fernández del adelantado. Sí. Allí estaba el cabildo, era el presidente del cabildo, y el hijo ya le había pedido al padre una serie de requisitos, se negaba completamente. Pues mira, esta técnica tú usas y esta técnica voy a usar. Y murió, lo mató envenenado a él y a los otros 4 elementos. Se hizo con el poder y ahora era el gobernador de la isla de Tenerife. Y lo que viene a continuación es: el adelantado de Tenerife, Pedro Fernández de Lugo, está reclutando voluntarios que quieran unirse a la nueva expedición armada que va a lanzarse contra la costa norteafricana. El lucrativo objeto de estas razias que parten desde Canarias es el saqueo de los puertos y la captura de moros para su venta como esclavos. Quienes se alisten a tan arriesgadas empresas lo hacen a cambio de recibir una parte del botín y empujados por la necesidad de ganar algo de prestigio social. Después de todo, para cualquier miembro del rebaño cristiano es un gran honor luchar contra los enemigos de la Santa Fe católica. Si eres converso, además,
significa demostrar públicamente ante los ojos de todos el más grande compromiso cristiano. Por otro lado, unirse a la causa de la del señor gobernador, delegado de sus majestades en la isla y que demuestra lealtad a la corona de Castilla y sus instituciones. Así, para alguien que ocupa los más bajos estratos de la pirámide social insular, sumarse a las rayas constituye una oportunidad de oro para promocionarse ante las autoridades civiles y eclesiásticas, para escalar peldaños en la sociedad isleña y para mejorar las condiciones de vida de su familia. Arriesgan los aventureros en pos de esta búsqueda su bien más preciado, la propia vida. Es por eso que han de hacer testamento con el fin de ajustar las cuentas con los vivos y poner en el ánima en la más segura y llana carrera del cielo. Es por eso que acuden a los escribanos. Hoy, el 4 de septiembre de 1527, la de Alonso Gutiérrez está especialmente concurrida. 4 hombres que van a alistarse en la Armada quieren expresar sus últimas voluntades antes de embarcarse hacia un futuro incierto. Se trata de Pedro Azano, Juan Azateni, Pedro Madalena y Pedro y Juan Fernández. Mañana le tocará el turno a otros 3, Francisco de Robaina, Pedro Delgado y Francisco López de Villera. Los 7 tienen algo en común. A pesar de sus nombres y apellidos otorgados en la pila bautismal, son hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de tinerfeños. Sus ancestros han recibido sepultura en la isla de Tenerife. Perdona que me estoy liando. En la isla de Tenerife desde tiempo inmemorial. Son guanches que viven y reman en un mundo muy diferente al de sus abuelos. Y el comentario es, habiendo pasado de hombres libres, ahora no solo y a servir a los conquistadores, sino encima a apresar a otros, convertirlos en esclavos para tener el beneplácito de ser bien considerados tanto por las autoridades como por la Iglesia. Vaya un futuro que tuvieron nuestros antepasados. Pero ¿sabes? Lo curioso del tema está, Isidro, que independientemente de la época de la que estemos hablando, de las diferentes etapas de la historia, se ha repetido una y otra vez. Se repitió en Grecia, en Roma, exacto, como también después aquí en América Latina y tantos sitios donde hay algunas veces que lo del tema de la sangre, sabes tú que era obligación por parte del rey, y de hecho incluso muchos guanches fueron llevados como esclavos para, digamos, bueno, se dice incluso que los primeros que iban delante eran ellos, antes de ir. Sí, en la conquista de América. Los boricuas dicen que son descendientes de guanches. De hecho, lucharon contra los auténticos luchadores de cuerpo a cuerpo, los ponían delante junto con los perros, a la hora, eran la punta de lanza de cualquier ataque. Y bueno, en Venecia hay hay una campana a la que le dan martillazos en las horas, 2 elementos vestidos con pieles. Sí. Y son 2 mensalles de Tenerife que fueron regaladas a un, no sé si obispo o si príncipe por aquellos lares. Eran excelentes luchadores, eran piezas de circo y se llevaban de un lado para otro, murieron invictos, pero no regresaron jamás y nunca a su tierra. Sí. O sea, les ponían unas ropitas que quedaban bien, los lucían como piezas de museo o de circo, y andaban de un lado para otro de esa manera. Y te digo, ahí está esa iglesia en Venecia, que se les ve perfectamente dándole masazos a la campana del reloj en cada hora del día. Bueno, pues eso es parte de la historia también que nos llevó a Europa, que llevó a muchas cuestiones relacionadas con lo que es en sí pues el propio pueblo que habitaba estas Islas Canarias, y que incluso hicieron que se bailara el canario, que después se acabara con el veneno de la tarántula, lo que después posteriormente sería tarantela. Bueno, hay unas historias muy interesantes de todo ello, ¿no? Eso, hay un baile que es el canario, hay una música que acompaña ese baile. El Rey Sol. Ha desaparecido, ha cogido nombre en otros lugares de Europa. Nos han robado esa parte de la cultura poniéndole su propio nombre y haciéndola europea, y aquí no pasa nada. O sea,
Sí, si porque el yo soy el que manda, principio, todo lo tuyo sí, me pertenece. el principio del baile del canario, que no era otro, sino, bueno, también se relacionaba. Yo recuerdo haber hablado, bueno, con uno de los grandes estudiosos de lo que es en sí, pues el folclore canario, que hablaba acerca de la importancia que tenía, como dice Manuel Lorenzo Pereira y demás, ese tipo de bailes que tenían cierto aire de conexión con los espíritus y demás, ese, digamos, cansancio, hasta la extenuación de bailar y bailar, como se hace en tantos pueblos de África, y que Sí, al final tenía esa opción de echar fuera el mal espíritu, que era muchas veces la gripe, las efectivamente. enfermedades, el sudar, y en ese caso que también el Rey Sol, como se decía, que quería un maestro de baile del canario que fuera original de las Islas Canarias, de donde partió, precisamente porque era el conocedor de cómo tenía miedo de que ese veneno, que lo que causaba era una pues tensión, acabara parando el corazón y muriendo, pues entonces en el tiempo que llevaba el efecto del veneno narcotizante, pues entonces que estuviese constantemente en movimiento hasta la extenuación, que muchas veces dice que morían por extenuación, no por el veneno de la araña, ¿no? Sí, sí, por Pero bueno, agotamiento. es una curiosidad muy grande que mucha gente de eso no sabe nada, nadie. Eso, oye, no se enseña en ningún sitio. Y eso está escrito, no nos inventamos nada. Que eso es una de las cuestiones que yo quiero también con Isidro Cedrés en estos minutos que nos quedan seguir hablando, ¿no? Que necesitamos la base necesaria de la cultura canaria tiene que ser la propia cultura. Está muy bien los símbolos, está muy Nada bien de las lo que banderas, sale los... de nada de lo que sale de nuestras bocas en este Sí, programa es inventado. Está nada. escrito y está claro también de que el papel aguanta todo lo que le echen, Sí, pero sí. está escrito por profesionales, por señores doctorados, universitarios, en fin, por profesionales en ese campo de estudio y por lo tanto merecen Cierto, y además que hay nuestra documentos credibilidad, ¿sabes? coetáneos que lo certifican y están Ah, escritos con puño de puño y letras, vamos, y nunca mejor dicho, porque eran con plumas. Así que hay una documentación, unas datas históricas que están ahí que se pueden consultar y se pueden ver, ¿no? Pero, claro, pero eso, bueno, si estamos hablando de chicos que no saben ni siquiera nada, que todavía en la educación canaria, mi hijo me preguntaba, mira papi, tengo que hacer un trabajo de Canarias, vale. Las erupciones volcánicas que mm. se han producido, esto y lo otro, ¿no? Y demás. Y tú dices, jopache, que si ese tipo de cuestiones tienen que, ya desde pequeño, ¿no? Y llega un momento y dices tú, y después se difuminan. Y después lo que prima es todo lo que viene, ya ni siquiera de la península, lo que viene de fuera, vamos. Es La que, mayor parte de nuestro sistema volcánico, puesto que hablamos de geología y la geología se mide en millones de años, ha tenido lugar antes de nuestra era. O sea, ya los aborígenes, los guanches, conocieron la explosión de Montaña Blanca, el sí, cono superior del Teide, pero eso se remonta también ya a un par de milenios, ¿no? sí, Y a nosotros como que la papita suave, el volcán, pues mira, la curiosidad del de Garachico, que tampoco sí, fueron grandes desastres, el de el chillero, el del Hierro y un par de ellos más, pero de repente viene ahora La Palma sí. y nos da un espectáculo y nos pone Oye, contra las cuerdas. oye, es Pues, noticia por ¿has dos visto el lados, ¿eh? último artículo que Sí, tienen Nemesio Pérez y Volcán sobre esa supercámara magmática a 10 sí. kilómetros de Esta profundidad debajo de mañana Cumbre Vieja? lo leíamos esta mañana, bueno, lo comentamos por encima, no lo he leído completamente, pero sí que la noticia, la data, sí, por lo menos la información fechada que venía en los medios rotativos, y por un lado eso, y por otro lado que han inventado la pólvora. Ahora dice en Sí, el sí, Cabildo que el Parque Nacional del Teide es uno de los más agredidos del planeta, ¿no? Es a decir, que estas uno... alturas del patio. Sí, Lo después de llevamos que dejaran diciendo hacer todo lo que media han dejado de vida. hacer, ¿no? Ahora que tenemos 4 millones de personas allá arriba y repito, cuanto más muflones matas, más muflones hay y el negocio continúa. No, hay mucho cinismo, mucho sarcasmo y mucho negocio bajo. Eh, Tenerife está destinada a ser una gran ciudad con un Teide encima. O sea, el problema que tenemos es que Tenerife, La Palma y El Hierro son las islas más jóvenes del archipiélago y las que más tendencia tendrán a actividad volcánica. El Teide es uno de los volcanes más peligrosos del planeta Tierra, de hecho está entre los 20 volcanes más peligrosos del planeta Tierra, no por el volcán en sí mismo, sino por el lugar donde se encuentra y por la cantidad de población que tiene justo debajo de él.
Sí. Vale, pues La Palma ya vimos lo que pasó y lo que puede seguir pasando porque es una isla joven que promete seguir escupiendo Sí. y ahí está ese reservorio de magma que tiene debajo. El problema está que estamos en un territorio superpoblado y que vamos a meternos en los 2 millones y pico, 3 millones de personas en los próximos 10 años. Sí. Una sobrepoblación en una zona volcánica es un desastre anunciado. Y todo esto, pues mira, tendremos, como ya leímos también, unos cuantos miles de canarios menos y 300 y pico mil foráneos más. Cuando pedimos una ley de residencia se nos llama xenófobos. Sí. Y después Así como resulta que así, le echan la culpa a los subsaharianos que sí, vienen. a los que vienen en Sí, patera, a los cuando negritos. la auténtica invasión viene en avión, ¿eh? Bueno, y que de hecho ahora la mayor parte de personas que están ahora viviendo y residiendo aquí son europeas. En comunidades Tengo un me amigo que refiero. fue ayer a comprar muebles a IKEA Sí. y alucinó con la cantidad de europeos que estaban comprando muebles en IKEA. Y a IKEA no se viene un alemán, un británico a comprar muebles para llevárselos para su casa, No, ¿eh? no, por supuesto. Además, Vale. hay una cosa que es muy importante y tú lo sabes, que muchas veces hemos hablado, el destino, digamos que el inicio del turismo en Canarias se produjo aquí en Puerto de la Cruz y Sí. por no decir en Europa, motivado por el turismo de salud. Y es que ahora le sale mucho más rentable a cualquier país europeo el hacer, cuando la gente llega a la jubilación, darle todo el dinero posible para que se venga a vivir y se establezca aquí. Porque como somos europeos, pues por aquí pueden recoger los medicamentos y eso, quedarse aquí con un clima que es propicio. ¿Cuánto dinero se ahorran ellos en medicación, en tratamientos en sus países de origen? Y en calefacción en Y en invierno. todo, en todo. Es decir, que estamos hablando de que, a ver, alguien me dijo a mí, Isidro, pero tú lo ves mal. Yo, si yo fuera noruego y pudiese hacerlo, lo haría. Digo, bueno, yo no digo que no, pero tiene que haber una ley que lo que haga es lo contrario. Que los chiquillos que están aquí no se tengan que ir para allá. Porque estos días me acabo de enterar de nuevo de otro chico joven que coge las maletas y se va afuera a trabajar. Porque allí lo consideran, lo tratan bien, le pagan bien. Y ese chico que tiene aquí una naturaleza, un clima benigno, que puede disfrutar de una calidad de vida, va a poner su calidad de vida económicamente mejor. Pero nunca, nunca, porque tengo ejemplos de gente que está viviendo en esas zonas altas de Europa, nunca podrán tener la calidad de vida que tienen aquí y que echan mucho de menos su lugar de origen y demás. Sin embargo, me dicen, Isidro, ¿para qué regreso? ¿Para tener un Desde que el contrato resto del discontinuo, mundo se sin enamoró dinero? del paraíso, Isidro, Claro. los descendientes del paraíso han tenido que irlo dejando atrás para dejar Sí. hueco a todo el que viene con más posibilidades Pero eso económicas. no se puede buscar una política proteccionista. No se puede hablar acerca de lo que es mejor para los canarios y no mejor para los europeos. Es decir, Europa, África, los continentes, todo lo que tú quieras. Pero es que el lugar de origen tienes que intentar hacer que sea un lugar de residencia, no solamente de descanso. Nunca se podrá excusar y tampoco perdonar a los desmanes que la clase política canaria le está haciendo a su pueblo desde hace ya bastante tiempo y en este momento incluso con más fuerza. Ahí tienes Cuna del Alma y compañía. Señores que ven en la política el negocio de su propio enriquecimiento, porque mira, si tú firmas papeles y aunque no aparezcan en los papeles, las comisiones están ahí, ¿sabes? Porque de hecho comisiones te puedes llevar hasta por poner multas. Hablando clarito. Ahora hay varias cuestiones de esas que están dirimiéndose en la ley, oye, y con Sí, condena señor. alguna y otras estudiándose. Así que... Y ahí tienes un elemento de coalición canaria que estuvo con lo del puerto de Granadilla, al que le llevan su 3% de comisión a su mansión en la Florida, y 3% de comisión de 117 millones es una pasta, Isidro. Pues saldrá la ley en su momento y saldrá el juicio en su momento y luego veremos si cuando salga el juicio alguien va a la cárcel o pasa lo que pasa. Hay señores, hay fortunas en España que le han debido a Hacienda tantos como más de 100 millones de euros, pero después han entrado en conversaciones con ellos, han llegado a un acuerdo y han terminado pagando 90 y pico, o sea, les salió a devolver y todo, ¿eh? Sí, no, y de hecho algunos incluso hasta han tenido el apoyo decidido de países como Sí, 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 Emiratos sí. Árabes, Abu Dhabi, Sí, 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 sitios sí, de sí. como esos, ¿no? Para poder vivir bien.
sin problema alguno. Ay, Bueno, señor. se nos termina el tiempo en el día de hoy, amigo, y como siempre hablar de estos temas es hablar, al final terminamos hablando de lo mismo, pero eso sí, la cultura es necesario de que esté presente, que los chicos se enteren más, y yo recomendaría a todo el mundo que se pusiera manos a la obra. Es hora ya, padre, madre, si eres joven, si ya no te vale decir, no, yo no lo sabía, no, yo no, no, tú si tienes dinero para comprarte el último modelo del móvil, si tienes dinero para el ocio, para ver Netflix, para ver todo eso, también tienes la posibilidad de llegar a decir, yo quiero saber dónde estoy, qué futuro le espera a mis hijos aquí, vamos a luchar por una tierra donde mis hijos se queden aquí. Habrá mucha gente que dirá, bueno, pues que tomen vuelo porque ellos tienen que tener su vida. Yo no digo que no, que cada uno, oye, puede hacer lo que Yo quiera. también tomé vuelo solo para poder volver a casa cuando las posibilidades Pero que me no lo sea permitieran. porque no puedan hacerlo aquí. Que sea una decisión de ellos, no por Sí, obligación. perfecto, también, está claro, el mundo es amplio y si quieres conocerlo, posibilidades tienes. Pero hay una frase, no recuerdo el autor, Sí. un clásico, la felicidad terrena está solo al alcance de los estúpidos y los ignorantes. Pues mira, a mí Al que mira hacia el otro lado, porque si te sí. implica, si te implica en enterarte exactamente cuál es la realidad y cómo te puede afectar, te complica la vida y de eso se trata exactamente. Bueno, mira, lo de Pedro García Cabrera vino a la par con lo que estamos hablando, porque yo comenzaba con esto y es el alfa y el omega. Vamos a terminar con ello. Dice, botas para andar de pie y a las claras noche y día, no acostado de temor, mendigando y a hurtadillas. No botas para morir en medio de las jaurías, sino que le den al diablo un puntapié en las pinillas, unas botas que no sepan hacer del hombre una víctima, volver la espalda ni huir ni caminar de rodillas. ¡Dios! Este hombre tenía sangre. Me gustó la parte donde decías que no eran botas para ir a caballo, sino marcando el terreno. Sí, bien. Porque No botas para cruzar el efectivamente camino de la vida a caballo y sobre rosas, acobardado de espinas. Botas que puedan leer sobre la tierra que pisan, cómo mueren las distancias y se hacen luz las semillas. Una bota para caminar tiene que tener buenas marcas donde agarrarse al terreno y una bota para montar a caballo tiene que Pues ser absolutamente lisa por debajo y no sirve para caminar. Pues este señor... Por aquello de los estribos. Pues este señor tiene sangre realejera porque su padre nació aquí en el Realejo Alto. Así que el padre de García fue maestro de escuela, que después también estuvo en pues La Gomera, donde se casó y también nació allí. Pues Pedro tiene García su busto en la entrada misma de Valle Hermoso, en la placita. Allí un busto de medio pecho para arriba. Pues de lo mejorcito, y menos conocido. Lo primero que aprendí de Pedro García Cabrera y lo que más me impactó siempre fue aquella frase corta pero llenísima que dice: a la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene. Bueno, pues estamos hablando de aquella época de hambruna de la Guerra Civil Española. Eso es lo que nosotros nos mantiene, la esperanza, Isidro, de la consecución de más cultura. Por la parte que nos toca, ahí estamos nosotros intentando, llenando el zurrón día a día cuando hablamos con nuestra gente, y especialmente los martes que te tengo a ti, tengo también por otro lado al amigo Pablo de Luca, sí, señor, y demás cuestiones. Un excelente aporte. Hemos hecho un fichaje, Miguel Ángel también Pérez Padilla, que es ahora y nos habla de genealogía, y vamos a seguir hablando de cosas muy interesantes de nuestra cultura. Cultura y cultura. No hay patria sin cultura. Vamos a crear nuestra propia cátedra radiofónica. Bueno, hemos recibido incluso felicitaciones por ello desde esferas académicas, vamos a decirlo así, porque pero se agradece muy mucho, incluso viniendo de personas que viven en otro país como Estados Unidos y de otras universidades de habla inglesa, aunque también hablen español en esas clases de este señor que nos mandaba el saludo. Así, imagínate tú dónde estamos. Un abrazo, amigo. Igualmente, una última anécdota. Venga, vamos allá. En el primer Congreso Internacional AMASIS que se celebró en la Universidad de Gran Canaria, estando en las épocas en que el Centro de Estudios Imagen de Canarias daba casi sus primeros pasos, de aquí un recuerdo y en paz descanse, que seguro que descansa en paz porque tuvo una vida prolífera en todo, don Álvaro Morera Felipe. Exacto, es verdad, cierto. Que falleció la semana pasada. Deberíamos hacer algo la semana que viene, ¿eh? Sí, deberíamos, hacerle una lectura de su tremendo currículum, que fue extenso y
En más de una ocasión, acuérdate que en más de una ocasión estuvo con nosotros hablando por teléfono. Efectivamente, yo lo conocí hace una 30 y pico de años y desde entonces formó parte casi de mi familia. Creo, o sea, casi lo adopté como padre. creo recordar que estuvo una vez incluso en el estudio un sábado a la mañana, que Sí, vino señor. acompañado, ¿con quién? Con Pedro, el de Agate, ¿cómo se llama? De don Pedro Molina. Pedro Molina, sí, creo sí, que sí, fue con sí, él con quien vino. tenían Sí, buenas migas sí, esos dos, sí. aunque no eran para nada Pues estuvo con iguales, nosotros. ¿no? Pues bueno, amigos, ya no nos queda más tiempo. Un abrazo. Venga. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Sí, señor. Venga, saludos. Chao, chao.